Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, amigas y amigos que tienen la gentileza de sintonizar su programa Tribuna Política por TV Extra Canal 42. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, analizando uno de los temas quizá más complejos, porque es un tema en el que pareciera que la sociedad costarricense tiene un profundo consenso, una convicción de que hay que entrarle, pero como suele ocurrir, dicen que en los detalles es donde comienza a aparecer el diablo. Entonces, en los detalles de este tema es donde parece que no hemos logrado encontrar la salida para que el mismo sea fluido. Justamente vamos a hablar con la presencia de don William Serrano, juez de la República y fiscal de la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUT, más un invitado que esperamos pronto se nos incorpore de la Asociación Animalista Costarricense, sobre justamente ese tema. ¿Por qué hay tanta dificultad para aprobar la ley de bienestar animal? Decía el presidente de la República en su informe del pasado 3 de mayo, y cito textual, que la ausencia de la ley de bienestar animal no solo prolonga el sufrimiento y la desprotección de quienes son nuestros hermanos menores, como decía San Francisco de Asís, sino que ignora el clamor de la sociedad costarricense, que es justa, compasiva y respetuosa de los derechos de los animales. Y él, en este caso, cierro comillas, instaba a las y los señores diputados a aprobar prontamente la legislación. Es un tema interesante, y aquí hago una breve contextualización antes de cederle la palabra a nuestro invitado. Hay una ley que data del año 1994, la ley 7451, que justamente se llama Bienestar de los Animales. Esa ley, de alguna forma, trataba de tutelar este ansiado deseo de la ciudadanía de que las y los animales tengan también un marco jurídico que los tutele, que los proteja, que regule inclusive la relación que se tiene entre los seres humanos y los diferentes tipos de animales que existen o con los que convivimos. Sin embargo, pareciera que esta legislación quedó corta en algunos elementos, especialmente relacionados con la parte sancionatoria, es decir, ¿qué pasa cuando una persona maltrata a un animal? ¿Qué pasa cuando una persona de alguna forma expresa violencia de cualquier tipo hacia los animalitos? Y es ahí donde entonces surgen, y aquí es donde comienza el tema a ponerse complejo, surgen una serie de iniciativas de ley, entre ellas el expediente 18.298, que en algún momento conoce todo el procedimiento legislativo, se convierte en ley porque es aprobada en primer debate, es sometida a consideración de la Sala Constitucional por algunas y algunos diputados que se oponían a algunos aspectos de esa norma porque consideraban que esas sanciones que ahí se contemplaban eran desproporcionadas. Y bueno, la Sala Constitucional parece que les da la razón y entonces retrotrae, como se dice en el ámbito legislativo, el proyecto a la Asamblea Legislativa para que le haga modificaciones al mismo. Pero simultáneamente a ello, la ciudadanía o sectores encabezados por la Asociación de Bienestar y Amparo Animal, ABA, y otras organizaciones similares, promueven un proyecto de ley de alguna forma alternativo y tratan de, mediante lo que llamamos iniciativa popular, que ya en este programa lo hemos también ventilado, cómo opera este espacio de participación ciudadana en la construcción de propuestas de ley, que de alguna forma también entra a la corriente parlamentaria. Y hoy se intentó gestionar un referendo para que fueran las y los ciudadanos los que dijeran si estaban o no de acuerdo con esta otra iniciativa de ley. Sin embargo, también por razones de aparente desproporción en el capítulo de sanciones, porque me parece que al final el tema polémico está en cómo sancionar a las y los que agredan animales, el Tribunal Supremo de Elecciones recientemente rechazó la posibilidad de que se haga ese referendo.
Las y los señores diputados dicen que han retomado el proyecto 18.298, haciéndole los ajustes que la Sala Constitucional pidió, y en teoría, en este momento es el que tiene la posibilidad de ser tramitado con mayor celeridad en la Asamblea Legislativa. No obstante, este proyecto reformado pareciera no es del agrado de ciertos sectores de los que protegen, de las organizaciones que protegen a las y los animales, e inclusive he escuchado por ahí algunos comentarios en el sentido de que quizá lo mejor sería hacer borrón y cuenta nueva y literalmente comenzar con un nuevo proyecto. Entonces, don William, a este proyecto, no al que quiere ser tramitado por iniciativa popular, sino el 18.298, que fue en algún momento modificado, repito, por instrucción de la Sala Constitucional, tenían las y los señores jueces, entre otros actores, porque no fueron los únicos, observaciones de fondo sobre la iniciativa. Tenían dudas sobre la capacidad de implementar esta iniciativa. Y bueno, quisiéramos entonces, don William, que usted nos ilustre cuáles eran estas principales razones por las que ustedes en algún momento decían, más allá de que compartamos el espíritu de la iniciativa, que es proteger a las y los animales, hay que prestarle atención a ciertos aspectos que no necesariamente hacen viable que ese propósito se pueda cristalizar en una normativa transparente, coherente, aplicable. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todas las personas que nos ven y escuchan desde sus hogares. Efectivamente es un tema que, como usted lo está planteando en la introducción muy adecuada, tiene una aparente claridad, una aparente consenso de parte de todos los costarricenses de cómo se debe abordar. Es evidente que la gran mayoría, por no decir todos, estamos en contra de cualquier tipo de maltrato a los animales, que queremos protegerlos, que es una obligación de carácter humano que tenemos que saldar como sociedad. Sin embargo, cuando nos podemos analizar de manera detallada, es donde podemos percibir que no es tan sencillo. Nuestra relación con los animales es bastante compleja, y eso lo hablo como sociedad. Veamos, por ejemplo, nosotros tenemos los animales como mascotas, y muchas veces, y esto es importante de iniciar para definirlo, cuando hablamos de maltrato animal pensamos en nuestras mascotas, en nuestro perro, en nuestro gatito, en esos animales que nos causan mucha ternura y que tenemos una afinidad inclusive de carácter emocional por ser mamíferos y demás. Y por ahí alguno que otro pájaro que por su belleza nos hace sentir muy atraídos. Pero no es la única relación que tenemos nosotros con los animales. No solamente los tenemos como mascotas, también los tenemos en espectáculos públicos. Y este ya es un tema que abre un montón de pasiones. Vea las estadísticas en cuanto a lo de las corridas de toros a la tica. El 50% de las personas en Costa Rica están en contra. Eso quiere decir que un porcentaje parecido está a favor de las corridas. Ni qué decir con el tema de las peleas de gallos. Es otro tema que tiene mucha discusión. Entonces, no solamente los utilizamos para estos espectáculos, el tope. Tenemos tope en diferentes partes del país. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Los vamos a prohibir? ¿Los vamos a permitir? Sabemos que durante estos espectáculos es muy común que grupos, sectores importantes de nuestro entorno social se quejen de que no están de acuerdo con estas actividades. Pero también los utilizamos para la investigación científica, para experimentos. Gracias a esto tenemos curas o tenemos medicina para la diabetes, por decir algo, pero también nos los comemos. También nos encanta el chifrijo, nos encanta un arroz con pollo y los tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es que cuando hablamos de maltrato animal, no debemos pensar solamente en eso, y por eso me parece que bien hace la Sala Constitucional a referir que no se ha terminado de conceptualizar, de definir adecuadamente qué tenemos que entender en esta ley por animal. Vamos a ir a hacer allanamientos a las cocinas de un restaurante de mariscos, porque como ustedes saben, para cocinar una langosta, una de las maneras es agarrar a la langosta y meterla en agua hirviendo viva. Eso parece que es algo cruel contra los animales. Estamos regulando también eso. Y creo que cualquiera que ha tenido la oportunidad de ir a un matadero vendría a decir, efectivamente, ahí hay una actividad bastante cruel. La forma en que matan a un cerdo, como matan a una res, es a veces bastante violenta. Entonces tenemos que saber cómo hacemos con eso. Además,
Tenemos en nuestras calles animales callejeros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos además animales que son plagas. Tenemos roedores, tenemos cucarachas. ¿Cómo vamos a hacer con todo eso? Entonces, que es bastante compleja la realidad. Nuestra relación con los animales como sociedad es bastante compleja y debemos tener cuidado que en una ley como no venga un sector que resulta en este momento minoritario, que es decir, veganos que están en contra de cualquier utilización de animales y demás, a decirnos, bueno, nadie más de la sociedad puede comer animales. De ahora en adelante se prohibió el pollo frito, de ahora en adelante se prohibió la comida que contenga animales. Entonces, vean que es difícil y efectivamente esto lo han verificado tanto la Asamblea Legislativa como la Sala Constitucional, cuando ya en varios periodos, ya varios años, se ha hecho un buen intento con buena voluntad de regular esto, pero no se ha logrado. ¿Por qué? Hay muchos intereses de por medio, hay muchas situaciones para regular y hay cuestiones procesales y jurídicas que ahora también podemos discutir, que no son tan sencillas como a veces no lo aparentan. Es muy importante. Vamos a ir a un corte para continuar desarrollando esta parte, centrando, me parece, señor juez, en la parte relacionada con el tema jurídico propiamente. Porque ciertamente, reitero, hay una ley de 1994 y los ajustes, lo que se busca es más bien, si se quiere, en la parte de la sanción a los que cometan maltrato animal, y son reformas más que todo al Código Penal. Y ahí también la Sala Constitucional, en este largo viacrucis que ha sufrido este proceso, se ha manifestado sobre cuáles son las inconveniencias de algunos de los castigos que se querían plantear y que inclusive, tengo entendido, aparecen todavía en algunos de los proyectos como el de Iniciativa Popular. Volvemos en unos minutos. No me digas. Bueno, hemos retornado, hubo una pequeña falla, rogamos las disculpas del caso, fue un problema en el volcán Irazú. Les decía que vamos a ir a un corte justamente para continuar ya analizando la parte jurídica, el tema de las sanciones, el por qué la Sala Constitucional en este largo viacrucis, repito, que ha seguido toda esta tramitomanía, este trámite de esta iniciativa, ha considerado que muchos de esos castigos eran desproporcionados. Vamos entonces a analizar esto con don William y con el señor Juan Carlos Peralta, que también se nos sumará después del corte. La verdad, con Vivian Quesada. Manténgase enterado del acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. Más Deporte TV, sábados, 1 de la tarde, aquí, por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Diario Extra, 37 años informando a Costa Rica, llevando la noticia hasta sus hogares de lunes a sábados. Y ahora también podrá disfrutar de la Extra del domingo. Espectáculos, área verde, estilo de vida, deportes, nacionales e internacionales, forman parte de la Extra del domingo. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados, 10 de la noche. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Todas
toda la música de tus artistas favoritos en un mismo lugar. Especiales musicales. Continuamos nosotros en Tribuna Política, como bien lo dijo don Sergio, compañero de equipo, don Juan Carlos Peralta, que es una de las personas que ha venido dando la lucha en cuanto a la defensa animal, se encuentra con nosotros. Creo que de una u otra forma hemos venido abordando los diferentes temas. La idea es que en este caso, obviamente, don William Serrano como juez de la República no puede referirse a la parte política, pero don Juan Carlos Peralta sí puede hacerlo en cuanto a cómo ven ellos el discurso, el hecho de que a un año ya de concluir el tema propio de concluir este gobierno con una promesa de campaña, las cosas estén como estén y más que avanzar pareciera que va hacia atrás. El Tribunal Supremo de Elecciones dijo, después de haber recaudado todas las firmas que se recaudaron, no va referéndum para este tema. Así es que es tratar de poner sobre la mesa los diferentes actores. Uno, alguien que defiende de manera pues bastante fuerte el tema de vamos a defender el cuidado de los animales y en este caso tener la parte legal. Aclaro, don William no, como juez de la República, no está aquí para decir estoy en contra de que se defiendan, no, está poniendo la parte legal de las circunstancias y de las leyes que ya, como bien lo han dicho los compañeros, están, que no es que no existen, las leyes están. Entonces lo que hay que ver es qué es lo que se busca. Entonces queremos darle la más cordial bienvenida a don Juan Carlos. Don Juan Carlos, muy buenos días y gracias por estar aquí en Tribuna Política. Igualmente para ustedes es un placer compartir y esta oportunidad. Muy bien, pues yo quisiera que sigamos para ver un poquitito el tema legal, que era en lo que estábamos, ¿verdad? Ver, don William, para darle la palabra también a don Juan Carlos y que nos ponga el punto de vista de él. Don William, la parte legal en lo que estábamos. Muy bien, hay un aspecto que también nos es sumamente importante en cuanto a qué pasaría o cómo vamos a llevar en ejecución la ley. Muchas veces es muy fácil en el papel establecer los buenos motivos, la buena voluntad que tenemos todos los costarricenses. Creo que en esto hay consenso de proteger a nuestros animales. Sin embargo, ya hay toda una estructura penal, legal, impuesta desde hace muchos años. Y al decir que el maltrato animal va a ser un hecho delictivo, tendría que incluirse dentro de este sistema jurídico. Entonces, aquí, y en esto es muy importante el aporte que ha hecho, por ejemplo, la defensa pública en sus manifestaciones. ¿Cómo vamos a hacer con el levantamiento de un animal que haya muerto? ¿Cómo vamos a hacer con una profesión que no tenemos acá, una especialidad como sería la veterinaria forense, para establecer el tipo de maltrato, si efectivamente el animal murió cruelmente o no? No tenemos como Poder Judicial ese tipo de recursos. Además, bien sabido es que dentro de la política criminal que tenemos en el país, bastante difusa, compleja, si es que existe tal cosa, tenemos en el Poder Ejecutivo claros indicios de que hay problemas de hacinamiento carcelario. Y ustedes han visto los esfuerzos que se han hecho para poder bajar ese problema en las cárceles de Costa Rica. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa manda una ley que tiene nuevos tipos penales y por lo tanto generaría más gastos y generaría más gente en la cárcel. Entonces, es algo complejo. Lo que aquí venimos a plantear es, el tema no es sencillo, no es simplemente a mí me gustan los animales, vamos a protegerlos, sino cómo se va a hacer y cómo se va a inmiscuir todo esto dentro del proceso. ¿Vamos a hacer la autopsia de los animales o no se lo vamos a hacer? El debido proceso es una obligación y una responsabilidad de todos nosotros y está en la Constitución, no nos lo podemos saltar. Entonces, estamos diciendo, cuando ponemos esta ley de maltrato animal, que es un delito, como es un delito también el tráfico de drogas, el homicidio, la violación o el secuestro, y por lo tanto entra dentro del mismo procedimiento. Eso nos va a generar un gasto importante y debemos saber entonces que parte de los recursos limitados que nosotros como ciudadanos por medio de nuestros impuestos damos al Poder Judicial para que se investiguen hechos de importancia, va a entrar también este maltrato animal y entonces va a generar también una disminución en la posibilidad de respuesta que hay ante otros hechos delictivos.
Cuando usted lo van a acusar de haber maltratado a un animal, entra dentro del proceso penal y entonces va a tener derecho a un defensor público, va a tener derecho a presentar pruebas, va a tener derecho a que el Estado haga un peritazgo con respecto a los elementos que se le están acusando, tiene derecho a apelación, tiene derecho a casación, va a ser un proceso largo y costoso, para que lo tomemos en cuenta como ciudadanía de que estamos hablando. Y también el concepto de animal, que es otro de los elementos que preocupa tanto a la Sala Constitucional como al Tribunal Supremo de Elecciones, es algo que no ha quedado claramente definido. Vamos a proteger a todos los seres vivos, animales que hay en nuestro país, o solamente algunos. ¿A cuáles los vamos a hacer? Porque como refería antes del corte, nuestra relación es muy compleja. Desde algunos que los consideramos plagas y pagamos y estamos de acuerdo en eliminarlos, como las cucarachas, ratas, hormigas y demás, otros que se comen nuestros cultivos y que son un problema, y también otros que pues los queremos, los tenemos en nuestras casas y los queremos proteger. Entonces tenemos que definir bien qué es lo que queremos para que luego no salgamos con una ley que puede pasar dos cosas. Si la ley no sale jurídicamente de forma adecuada, puede ser o que se utilice para cualquier elemento y que con esto vayan a cerrar los toros a fin de año o el tope, o la venta de chifrijo que tanto nos preocupa a nosotros los que disfrutamos de esta comida, o también que vayan, imagínense, o sea, alguien que esté pescando, alguien que esté cazando puede ser detenido porque podemos considerarlo eso maltrato animal. En un matadero pueden decir, bueno, aquí está matando a los animales, ¿cuál es el procedimiento? Nos parece inadecuado. Por eso es que hay que ser cuidadosos. Esa aparente facilidad y claridad en lo que queremos como ciudadanía no es tal. Hay que sentarse a ver, y bueno, eso ya lo han percibido tanto los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa como la Sala Constitucional, y ahora el Tribunal Supremo de Elecciones también es consciente de eso. Dentro del Poder Judicial hemos hecho nuestros aportes, nuestras ideas, para decirles, bueno, si esto viene, también debe tener un contenido presupuestario. Requerimos que se nos facilite dinero. ¿Por qué? Porque van a haber fiscales, defensores, jueces, peritos, gente del OIJ, tratando de investigar estos hechos, y eso tiene un costo económico importante. Si no se le da entonces un aporte a esta ley, si esta ley no tiene un contenido presupuestario, vamos a tener que soslayar los pocos recursos que hay para el secuestro, robos, tráfico de drogas para este hecho delictivo. Don Juan Carlos, yo quisiera, en el contexto de lo que ha planteado don William, primero que le aclaremos a las de los costarricenses. Yo hice una rápida introducción al inicio del programa de que esto es un tema que ya trae larga data. Inclusive hay una ley de 1994 que es la que se quiere modificar. Hay varios proyectos, está el que ustedes han promovido vía iniciativa ciudadana, está el que estaba en el plenario legislativo como el expediente 18.298. Y está todavía, no ha salido. Está. Porque había sido aprobado en primer debate, tuvo que retrotraerse a raíz de lo que explicaba el señor juez, la Sala Constitucional se pronunció. Pero antes, digamos, de escuchar sus reacciones a lo que planteó don William, sí sería importante, usted como experto en este tema, que le ha dado tanto seguimiento, que nos hiciera una rápida, digamos, descripción del estado de la cuestión al día de hoy, para que las y los amigos puedan ubicarse, porque al final son tantos proyectos de ley que pareciera como que estamos hablando de lo mismo, pero desde diferentes ángulos. Ok, bueno, muchas gracias. Antes de entrar en este plano, con todo el respeto, me llama muchísimo la atención el enfoque que usted está dando al tema. Quiero decir eso de primero, me llama mucho la atención, totalmente, ya voy a ahondar en el asunto. ¿Dónde está la situación de los proyectos de ley que tenemos en este momento? Como usted lo dice, tal vez los que hemos estado al frente dentro de este proceso, no soy un experto en este tema, soy un defensor de derechos. Como defensor de los derechos, creo firmemente en la lucha que estamos dando en este país. Somos miles de ciudadanos costarricenses que creemos esto. No es solo que nos guste el animalito, eso va más allá. Porque en un momento determinado, lo dijo un señor diputado en la Asamblea Legislativa, a los de la gran área metropolitana que les gustan los perritos blancos, no piensan en el campesino que está con el gallo, está con la vaca. O sea, nosotros ya trascendimos eso. O sea, esas son excusas para este proceso que se está dando. En este momento tenemos el proyecto 1898, que es el proyecto legislativo, que es de periodo extraordinario. Digámoslo así, es el compromiso del señor presidente
para tener esta ley, el cual ha tenido un impulso muy grande desde Casa Presidencial. Lamentablemente, el costarricense tiene que entender que el presidente no legisla, el presidente no hace leyes. Puede emitir un decreto, y lo aclaro porque en diferentes medios dicen, no, en Facebook, en todo lado, no, el señor presidente que saque un decreto ya y mandamos a la cárcel. Por decreto no se puede hacer eso. Exacto. Eso la gente tiene que tenerlo muy, muy claro, porque si no, no tendríamos 10 años de estar peleando. Nos hubiéramos hablado de eso desde la administración Chinchicha. Este proyecto, el 18298, que es el legislativo, en este momento se detiene. ¿Qué le falta a él? La definición de animal, como lo decía el señor juez, que en este momento inclusive ya hay un consenso, aceptado por Casa Presidencial, aceptado por MINAE, que es la parte de los animales silvestres, que fue un actor que entró ahora al final en la lucha en esta que estamos, porque hay una ley específica que es la ley de la actividad de caza, por un lado, y en ningún momento nosotros como defensores de los derechos de los animales, si estamos luchando por una ley, vamos a pretender que otras legislaciones que ya están en este momento sean perjudicadas por esta ley general, estas leyes específicas. La Comisión de Constitucional, aquí tenemos aquí tenemos dos actores, tres grandes opositores a este proyecto de ley con diferentes perfiles. Por un lado tenemos Defensa Pública, que tiene su excusa, que usted ya lo manifestó claramente, que es lo que se ha venido discutiendo durante todo este tiempo. Por otro lado tenemos la gente que está a favor de las actividades de lucro con los animales en las peleas, que es uno de los actos más barbáricos que pueden existir. Peleas de gallos. Peleas de gallos, peleas de perros, principalmente, que están prohibidas. Aquí tenemos que estar muy claros. Aquí no es que vamos a prohibir las corridas de toros. O sea, ese es el discurso de Otto Guevara. Perdón, pero ese es el discurso de Otto. Es confundir qué es lo que han venido haciendo. Como lo dijeron algunos legisladores en una reunión en junio del año pasado, que todavía recuerdo, mientras estábamos nosotros en el proceso de acreditación para el proceso de referéndum, estaban en San Carlos diciéndole a los pobres señores agricultores que la leche de las vacas ya no se iba a vender porque eso iba a ser para los teneritos. Un señor diputado, pucha, por favor, aquí se ha jugado terriblemente con la ciudadanía con excusas para entorpecer los tres proyectos de ley. Ya hay prácticamente una definición de animal, se está discutiendo, inclusive en este momento, ayer tuvimos una reunión hasta tarde, hoy tenemos otras reuniones. Constitucional, con todo el respeto que me merece don Carlos, presidente hasta el 1 de mayo de la Comisión de Constitucional, no le dio largas, diluyó, que es el juego político que tenemos en este país, Carlos Arguedas, que es diluir los temas de discusión. De febrero a abril, 12, 14 sesiones de la Comisión de Extraordinaria, solo se hicieron 3 para discutir el tema. Que habían señores diputados que tenían mociones. Bueno, están en su derecho de presentar mociones. Estén bien, estén mal, a mí me parezca correcto, eso es otra cosa. Se diluye. Ese proyecto muere el último día de abril, vuelve a empezar hasta en el mes de agosto nuevamente, que viene el periodo extraordinario. Ese es el 18.298. Okay. Ahora en este momento entra a discusión en estos 3 meses, en el periodo ordinario, el de iniciativa popular. 5% del padrón electoral. Nuevamente la burla al pueblo de Costa Rica. Es que aquí tenemos que ver una cosa, es la burla que se está dando a la ciudadanía. ¿Quién manda en este país? ¿Cuál es el órgano mayor que hay en este país? La Constitución lo dice, los que nos administran están ahí para proteger nuestros derechos. Entra en discusión este tema, se presenta un texto sustitutivo igualando los 2 proyectos de ley, que es respetuosamente usted se refiere. Lo hemos venido haciendo. Se coge el texto del 18298, se le pasa al 18625, que es el de iniciativa popular, y en este momento igualmente se está afinando la parte de definición con las fracciones legislativas para que entre a discusión. Por otro lado teníamos el proceso de referéndum,
que la ley de referéndum nos indica que nosotros tenemos la posibilidad de hacer 2 modificaciones, presentar 2 textos sustitutivos. El proyecto de referéndum, al igual que cualquier proyecto legislativo, tiene que ir a servicios técnicos legislativos, a consultas a los entes correspondientes, municipalidades, a quien corresponda, como cualquier proyecto. De ahí vienen las correcciones, el tribunal nos notifica y nosotros podemos en ese momento generar un nuevo texto sustitutivo, el cual se hizo en su momento. Primera corrección. A partir de ahí entran en acción Corte Plena, Defensa Pública, los señores diputados, nosotros mismos como actores dentro del proceso, en las mesas de negociación, donde en las mesas de negociación nosotros hemos sido, los que hemos estado, los que hemos participado, hemos sido totalmente respetuosos del proceso de las mesas de negociación. Uno de los temas más difíciles no fue producción, porque ya tenemos legislación. Estamos siendo respetuosos, no estamos cambiando ninguna ley. Estamos siendo respetuosos dentro del proceso, como las excepciones que tenemos, producción, prácticas veterinarias o técnicas, todo lo que ya existe, lo que regula la ley SENASA, todo eso se incluye respetuosamente. ¿Dónde estuvo tal vez la parte más dura de negociación? Con el sector que promueve las corridas de toros, las cabalgatas, que igualmente ya hay una ley que regula esta actividad, la cual se está incumpliendo en este momento. Y en eso tenemos que ser muy claros, y Costa Rica tiene que entender, y los ciudadanos. Como se hacen las corridas de toros aquí en San José, que estamos acostumbrados a estas fiestas, con la ley de espectáculos públicos, donde dice que es una comisión nombrada por la municipalidad, donde estos señores de esta comisión se convierten en funcionarios públicos, donde la Contraloría puede regular esos dineros que se están ahí, que tienen que tener un destino de bien social, que eso se da aquí en San José. Yo no estoy diciendo que sea la panacea. Dentro de todos los procesos que nosotros tenemos, lamentablemente, muy a lo tico, tenemos pequeñas deficiencias o grandes deficiencias. Pero yo prefiero esas deficiencias que tiene esta comisión de festejos populares a una actividad donde se llega a una comunidad donde, con excusa de tradición, porque es excusa de tradición, un ente privado le dice al cura o a la comunidad: les voy a dar 3 millones de colones, 6 millones de colones. La municipalidad se brinca la ley de espectáculos públicos, que dice claramente que las corridas de toros únicamente las pueden realizar los comités de festejos populares, el cura y las juntas de las escuelas. En ningún momento dice que Juan Carlos Peralta puede llegar, alquilar una plaza, pedirle permiso a la municipalidad, pagar la patente, hacer una corrida de toros, darle 2 millones de colones al cura y yo llevarme 80 millones de colones. Porque eso es lo que está sucediendo, se está convirtiendo en una industria. Y aún así, la moción que presenta el diputado de Liberación Nacional, bueno, en este momento se me va el nombre, Juan Marín, ¿no es? Don Juan Marín, para que esto quede como espectáculos autorizados por los entes correspondientes, se puedan realizar. Bueno, dentro del proceso de negociación nosotros perdemos, pero digamos, va a haber una regulación en ese sentido. Igualmente, la moción de autoconsumo, que yo me senté con don Johnny Leiva, diputado por Guanacaste, a la cual nosotros le hicimos una consulta a los compañeros nuestros del movimiento de Guanacaste para que nos autorizaran a negociar y bajo qué términos, porque como yo lo he dicho, la GAM es una cosa, la zona norte, Guanacaste, Pacífico y zona sur es otra zona, la zona Caribe es otra zona, tenemos costumbres, tradiciones, tenemos enfoques diferentes. Tenemos que ser respetuosos de todo eso como costarricenses. Se hace igualmente la excepción de autoconsumo
queda plasmada, o sea, se ha venido negociando. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted me dice en este momento de estos 3 procesos que se está dando, muy bien, los señores del Tribunal Supremo de Elecciones, los señores magistrados dicen, no procede el referéndum. Independientemente de lo que yo crea en este momento, soy respetuoso y tengo que ser respetuoso de la decisión que ellos toman. Y por una simple y sencilla razón, cuando nosotros presentamos el referéndum y el último texto, nosotros ya habíamos superado los textos que estaban en negociación en la corriente legislativa. Es que cuestionaba la Sala Constitucional por la desproporcionalidad o no razonabilidad. Nosotros habíamos incluido definición de animal, que en los proyectos legislativos no había definición de animal. Conste que no estoy diciendo que era la correcta. Aquí hay mucha tela que cortar, estamos totalmente de acuerdo. Pero nosotros habíamos avanzado en este tema. La proporcionalidad de las penas, perdóneme, ¿qué valor tiene la vida de un ser vivo? Es que es lo que tenemos que ver. ¿Qué estamos defendiendo nosotros? Yo no estoy peleando con los señores que realizan las corridas de toros. No, en lo más mínimo. Hay una legislación. Estoy peleando por el derecho a la vida y el obligar a un animal a ser sacrificado y expuesto a la lucha, donde en esa lucha no solo muere ese animal, y estamos nosotros como la especie dominante obligados a proteger el entorno en el cual estamos. ¿Qué le estamos heredando a nuestros nietos y a nuestros hijos? Una cultura de violencia. Hemos perdido las tradiciones en este país de familia. El derecho a la vida es una forma de que recuperemos a Costa Rica. La primera manifestación de violencia se da en los animales. Y usted como juez sabe claramente que donde hay violencia es una cadena y se pierde la sensibilidad. El niño que aprende a maltratar un animal va perdiendo la sensibilidad. Y de ahí saltar a un humano ya no importa, y lo vemos en las escuelas. ¿De a dónde viene el bullying? De familias con cadenas de violencia. Eso es lo que tenemos que atacar. Eso es por lo que estamos luchando nosotros. Muy bien, nosotros aquí hacemos una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Toda la música de tus artistas favoritos en un mismo lugar. Especiales musicales. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde, por Extra TV. Lamentablemente. Muy bien, nosotros continuamos y ellos aquí en plena discusión, como ya se dieron cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Una de las enormes preguntas que todos como costarricenses nos podemos hacer, en realidad usted escucha ambas partes y usted dice, de ahí ambas partes tienen una cuota de razón, pero realmente ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, aquellas personas que han perdido un pariente en carretera, que se dan cuenta de que, por ejemplo, puede pasar el cuerpo de un ser humano en una carretera de 3, 4 o más horas tirado ahí bajo la lluvia o como sea, y nadie puede tocarlo hasta que no llegue un juez a hacer el levantamiento del cuerpo. ¿Qué pasa si una ley como esta se aprueba? Y decía una jueza con esta línea forense que decía, si muere un perro en carretera y muere un ser humano,
por Dios, ¿a cuál de los dos levanto primero que no me vayan a hacer un problema? Porque cualquiera de los dos puede hacer un problema y no necesariamente tenemos todo el personal, toda la situación, y quizás aquí lo que el juez trata de aclarar es las pocas posibilidades que existen para llevar adelante esta ley, el tema de que una ley como esta, como bien lo hemos dicho, y yo lo he repetido o lo he reiterado en muchas ocasiones, el tema de que sacan leyes y todo el mundo muy contento, pero al final son leyes de papel porque no hay presupuesto para ejecutarlas, que quizás ahí también se inclina un poco la balanza en el discurso del juez. Entonces, ver un poco quizás aquí cómo está la situación, y yo quisiera escuchar al juez en torno a lo que ha dicho don Juan Carlos. Muy bien, me parece que la sociedad no está dividida como don Juan Carlos nos hace pensar, así como entre los que están a favor de los animales y en contra. No, estamos buscando un consenso en un tema delicado, importante y, citando sus propias palabras, donde hay mucha tela que cortar. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y me parece que tenemos que sumar a la discusión y no dividir. Y me parece que digamos, hay que hablar con los términos que corresponden. No podemos hablar, y ahí me parece que ese lenguaje incendiario puede dividir más que ayudar, hablar de que la Sala Constitucional o que la defensa pública se está burlando o está presentando excusas. No, son cuestiones de carácter legal, que están muy concretas, que están inclusive ni siquiera en la Constitución política, sino en tratados internacionales, y eso nos genera mucho interés a los que estamos en el área legal. Queremos darle a esta ley un contenido cierto, que efectivamente se logre sancionar lo que queremos sancionar, pero queremos saber qué es eso, cuál es el objetivo, cuál es el fenómeno social que queremos sancionar, porque podemos caerle a situaciones que no son de nuestro interés. Algo que me parece también muy importante: la Sala Constitucional ha dicho lo siguiente, para que vean que, digamos, la Sala Constitucional no es la parte negativa acá, y voy a leer una parte del voto de la sala, donde dijo que efectivamente había un problema en el concepto animal, en la proporcionalidad, racionalidad y necesidad de las penas. Dijo lo siguiente: el maltrato a los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el orden público, y que además forma parte del derecho a un ambiente sano y equilibrado. No, es que es importante. O sea, es más, la Sala Constitucional ha dicho, es necesario regular este tema, pero hagámoslo con moderación, hagámoslo con sentido, incluyámoslo dentro de todas las leyes que hay, que pueda encajar de una manera adecuada y correcta. Que la vida de los animales hay que protegerla, pues claro, ¿cómo no? ¿Quién va a decir lo contrario? Pero ¿qué valor le vamos a dar a la vida del animal? Porque he escuchado a algunas personas que me parece que de forma extrema le quieren dar la misma consecuencia o, digamos, el mismo valor que el ser humano. Y ahí sí yo me opongo. El valor a la dignidad humana va más allá de cualquier otra cosa. Y un ser humano vale más que cualquier animal. No sé si con eso me estoy ganando enemigos, pero me parece que es así. Entonces, cuando yo leo un artículo de este proyecto, dice: será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años a quien directamente o por interpósita persona realice alguna de las siguientes conductas: causar daño al animal, realizar actos sexuales con el animal, propiciar o ejecutar peleas entre animales. Yo me voy al Código Penal y me doy cuenta que esa pena es la misma que para el aborto. En un país donde discutimos tanto que el derecho de la persona, que no se puede abortar, nos damos cuenta que aquí estamos igualando, y eso es importante, y no es inclusive de interpretación. Estamos diciendo que un ser humano intrauterinamente vale igual que un animal. Es más, cuando yo le quito la vida a un feto, me voy de 6 meses a 2 años de prisión. Y cuando pateo a un animal, igual. Aquí es donde la Sala Constitucional nos ha llamado la atención. Un momento, aquí hay una desproporción, es irrazonable y es ilógico estas penas. Hay que acomodarlas a nuestro ordenamiento. Eso se llama dosimetría jurídica, y eso es lo que está diciendo la norma. No soy yo el llamado a decir cuál va a ser la pena adecuada. Eso le corresponde a la Asamblea Legislativa, como bien decía el señor Peralta. No es el presidente de la República por una promesa de campaña. Es la Asamblea Legislativa la que está en esta gran discusión, y yo creo que usted mismo ha visto que no es tan sencillo. ¿Qué vamos a poner? Una multa. Inclusive en las multas se había discutido ¿cuánto? 1 salario, 2 salarios, 1 millón, 8 millones. ¿Cuánto es lo que vamos a poner? ¿Qué tanto como sociedad queremos sancionar a esa persona que hace estos actos en los cuales nadie está de acuerdo? Esa es la verdadera discusión en torno a estos proyectos. La proporcionalidad, la necesidad. ¿Quiénes son los animales? Los animales son todos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles vamos a proteger? ¿Cuáles no? ¿En qué medida? ¿Cuál va a ser la reacción? Y también,
Me he tomado el detalle de leer todos y cada uno de los proyectos y sigo echando de menos en cada uno de ellos el contenido presupuestario. No veo donde dice, bueno, para ejecutar esta ley vamos a utilizar los recursos. No, va a ser una carga más a un poder judicial saturado que los mismos ciudadanos, y yo me incluyo entre ellos, queremos una justicia más pronta, más cumplida, que le van a dar más funciones y por lo tanto ante la no inyección de más recursos va a ser más lento el proceso para otros casos que, como había dicho, podrían ser más importantes, como el secuestro, el tráfico de órganos, el crimen organizado, el robo agravado, las violaciones, homicidios y demás. Aquí el tema es que usted hace una diferencia y le da más importancia, digamos, en este caso, a los seres humanos, pero... Y moriré con eso. Pero don Juan Carlos, a la hora de exponer sus cosas, él habla de un ser vivo independientemente de... O nos equivocamos. Sí, o nos equivocamos. Es un ser vivo. Para usted la humanización del animal, por darle algún nombre, ¿verdad? Sí, por darle algún nombre. ¿Para usted es lo mismo, don Juan Carlos? Vea, primero... Para escucharlo, para poder nosotros comprender y hacer las diferencias aquí en el criterio. Algo de lo que dice usted, la pena que usted menciona, de 3 meses a 2 años, ya fue aceptada por la Sala Cuarta, en el segundo voto. Esa pena era más alta. En el segundo voto, esa pena que usted dice, ya, de acuerdo a la última consulta facultativa, hecha por don Otto, que es muy hábil para hacer consultas facultativas, porque se toma todo el tiempo diluyendo cualquier proyecto de ley con un discurso muy hábil. En este país hay gente que tiene discursos muy hábiles, inclusive está uno en la Asamblea Legislativa y lo escucha y a veces lo hace dudar a uno de lo que uno cree. Él presenta, y esta pena que usted me está dando ya fue aceptada por la Sala Cuarta, porque ya se rebajó, esta pena ya fue aceptada. Es de los grandes logros que hemos tenido en estas 2 consultas facultativas que ha hecho don Otto. Nos ha venido cimentando un montón de cosas que en este momento quedamos única y exclusivamente con la parte de definición. Pero ¿por qué la proporcionalidad? Primero que nada, la proporcionalidad está porque en la definición que estamos dando, dentro de los discursos que está poniendo don Otto, y muchas personas vienen a confundir y le dicen a la sala, y la sala analiza, porque es cierto, la sala en los diferentes votos, desde Pamplona, que es donde empiezan los primeros votos de este tipo, nos indica y nos está guiando de que nosotros como sociedad tenemos que legislar en este sentido, por los derechos de los animales. Y también nos está diciendo cómo. ¿Cuál es el problema? Que aquí tenemos que separar, como lo decía usted al principio, ¿qué pasa si yo voy por la calle y mato una ranita? Ahí es donde viene la proporcionalidad de las penas. No es lo mismo coger y machetear un pobre perro que pararme encima de una cucaracha. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, digamos, si lo vemos de esta manera... No, los dos son animales. Científicamente, el perro siente dolor, la cucaracha no. La cucaracha es plaga, está considerada por la Ley General de Salud como plaga igual que la rata, y tenemos que controlarlas, porque si no las controlamos nos van a causar enfermedades. Usted citaba las aves que atacan los cultivos. Igualmente, ya hay un reglamento para ese tipo de cosas. No estamos opuestos, mientras se hagan científicamente, y eso está en legislaciones. Esos no son los puntos que nosotros estamos discutiendo. ¿Y qué pasa con los animales que se comen? Con los animales que se coman, siempre y cuando sea para subsistencia de la familia y no por placer, como lo hacen los cazadores, es por subsistencia. Por ejemplo, al indígena en Talamanca usted le va a decir que no mate para comer. Ellos tienen que estar exceptuados. El caso famoso que tuvimos de la gallinita y el chanchito, igualmente está aceptado desde la ley SENASA. No tenía que quedar en este proyecto de ley. Aceptamos la excepción, pues no estábamos perdiendo nada, como se lo dije a don Johnny Leiva. Ya SENASA hace años hubiera ido y hubiera cogido al cualquiera de nuestros campesinos que hizo el arroz con pollo para la primera comunión. Pero ¿qué sí no se puede hacer? Le voy a decir qué no se puede hacer en ese caso. El curita que tiene una feria, le regalan 25 gallinas para hacer arroz con pollo y venderlo. Y eso sí no se puede hacer. Eso no es autoconsumo.
porque ahí yo puedo enfermar a la gente si esas gallinas están enfermas. Entonces, eso tiene que ser regulado. Pero no son las mismas gallinas. Sí, pero no es autoconsumo. Ay, yo estoy comercializando, en otro caso no estoy ¿Y comercializando. qué pasa con los restaurantes que venden De arroz comida con rápida, pollo? sí. O No. pollo frito. O pollo frito. Muy bien, le voy a No son para explicar. consumo. No confundamos. Sí, es que se hace, queda sobre la mesa. Manejo. De que O sea, si no es para consumo y no. es para vender. Entonces, KFC, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde quedaría Esto todo viene de una granja que ya tiene CBO, que es un permiso, tiene médicos veterinarios, tiene supervisión, está controlado la salud del animal, que está para consumo. Por ejemplo, ¿qué fue una de las cosas que pasó en este país? Se coge la ivermectina, que es un desparasitante que se usa en ganado, por ejemplo, muy usado en ganado. Se exporta carne a Europa. Los ganaderos, eso se pone el desparasitante y tiene que pasar X cantidad de días para que eso sea absorbido. No se dio el tiempo y eso se mandó para Europa, se devolvió, tuvimos todo un castigo, todo un asunto con ese tema. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso no era regulado, no era controlado, ese desparasitante. Entonces yo iba y lo compraba, usted iba y lo compraba y se lo ponía a su ganado, en ese caso. Eso pasa, se cambia de grupo y pasa luego a que un veterinario tiene que comprarlo y tiene que ponerlo para poder controlar que no se dé este tipo de cosas. O sea, es que ahí hay diferencias. Una cosa es autoconsumo y otra cosa es un producto para la venta, donde ya está regulado por la Ley General de Salud, donde tienen que tener permisos, donde se tienen que comprar. Autoconsumo es diferente. Es la gallinita que yo tengo en mi patio o el chanchito que yo tengo ahí. Yo no puedo vender eso. Don Juan Carlos, ¿cuáles son entonces, porque ya casi nos queda muy poco tiempo, desde su perspectiva? Nunca alcanza en este tema, lamentablemente, ¿verdad? Vamos a ver, usted se ve que es una persona muy aguda, además ha entendido muy bien los vericuetos de la dinámica parlamentaria. A veces, y no digo que sea en este caso específico, pero quiero escuchar su reflexión, a veces los que uno cree que están del lado de uno, acuerpándolo, más bien terminan siendo quintacolumnistas y le terminan metiendo goles o autogoles a las propuestas para que justamente se hagan poco efectivas. De eso tenemos muchos ejemplos muy lamentables. ¿Cómo han logrado ahora ustedes blindar eso? O sea, evitar justamente que esta nueva propuesta que se está tramitando y que usted nos hizo una rapidísima descripción del estado actual, no vaya a experimentar eso mismo, porque por lo que ustedes han mencionado, uno va más o menos midiendo cuáles pueden ser los diferentes intereses que están más allá de lo que se dice a nivel discursivo, tanto a favor como en contra. ¿Cómo han logrado eso? O sea, ¿qué certeza hay de que esta iniciativa que se está ahora tramitando en ordinarias va a tener, con todas las, digamos, como usted señalaba, aportaciones que le ha ido haciendo la Sala Constitucional en sus consultas facultativas, el riesgo menor de que no vaya otra vez a quedar empantanada y sigamos 1 o 2 años más con este tema? Se lo doy ya. Esta es una respuesta muy fácil y muy rápida. En Asamblea Legislativa no existe ninguna certeza. Así de sencillo. No hay certeza. El legislador nuestro, lamentablemente, está influenciado por poderes económicos muy fuertes que los ponen en esa silla. Este es el gran problema que tenemos nosotros. Entonces, no hay certeza, no tenemos ninguna certeza. Mañana perfectamente, Defensa Pública, por ejemplo, que ya pasó, puede llegar con nuevos argumentos desde su punto, como los funcionarios que están con un problema muy serio, y usted lo dice, señor juez, y usted tiene toda la razón. Ustedes tienen un problema muy serio en el Poder Judicial si vamos con este proceso que estamos dando, pero hay que buscarle una solución. Hay que buscarle una solución. Pero igualmente, darle ese contenido legislador presupuestario no sería una forma de blindar eso para, digamos, minimizar esas argumentaciones en contra. Vea, le voy a dar una respuesta que probablemente sea tonta, lo que le voy a decir. Ese problema lo tiene el gobierno. El gobierno está para solucionarle el problema a los ciudadanos. De alguna manera, ellos tienen que buscarle el problema. Porque si no vamos a seguir igual con el problema de la trocha, se robaron la plata, no pasó nada, vamos a hacer otra trocha en el sur y va a pasar exactamente lo mismo. ¿Yo tengo la culpa como ciudadano de eso? No, el gobierno está en obligación de solucionarlos.
Nosotros los administrados estamos aquí esperando que se haga cumplir la Constitución y nuestro derecho. Y aquí vendrán algunas personas a decir, si se invierte dinero en esto, en el tema de los animalitos, ¿verdad? ¿Por qué no se invierte en los niños que están con hambre y llegan a la escuela sin comer? Porque no faltará quien no lo diga. ¿Cuánta plata se desperdicia en este país? Eso sería un país rico. Eso sería siempre la eterna discusión y el nunca acabar. Así es que bueno, creo que este es un tema que se las trae, que día a día vamos a tener que ir escuchando nosotros más, a ver qué va a suceder. Don Juan Carlos, infinitas gracias de verdad por ayudarnos a comprender un poco. Don William, mil gracias. Don Sergio, a ustedes en sus hogares les agradecemos su cariño y su preferencia. Invitados cordialmente para mañana a las 7 de la mañana aquí en Tribuna Política. Les esperamos.